Hey, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos nuevo vídeo y en el vídeo de hoy una vez más no voy a hablar ni de comida ni de música. ¿Por qué, Pedro? Porque tengo un tema que si no lo digo ahora se va a pasar. Es que el vídeo de hoy quiero hacerlo sobre el coronavirus en Kazajistán, cómo lo han tratado. Y claro, si no lo hago hoy, para la semana que viene esto ya está pasado, ¿no? Entonces se me va y no entro en tendencias, que es el objetivo. Pero bueno, esa es la única excusa que tengo para no hacer el vídeo de comidas o de música, pero prometo para la semana que viene hacer uno de los dos. Lo prometo, ante todos vosotros está dicho, la semana que viene una de las dos opciones, por fin haré el vídeo ese, porque es que madre mía, es increíble cómo lo estoy retrasando. Pero bueno, a lo que vamos. Bueno, lo primero de todo, si quieres ver ese vídeo, lo mejor va a ser que estés suscrito y que le des a la campanita, así que ya sabes, ¿te acuerdas? Y si además te gusta el vídeo, luego le das al like. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el coronavirus en Kazajistán. Vale, el coronavirus en Kazajistán, la situación del coronavirus ha sido mucho menor que en España, gracias a Dios. Y todo esto lo puedo decir en base a lo que yo he podido observar. Es decir, el primer caso de coronavirus en Kazajistán se registró en marzo, no sé si el día 2 o el día 3, algo así, os lo pondré por aquí. Más tarde que en España y más tarde que en ningún otro país, pese que, recordemos, Kazajistán tiene una frontera de 1.500 kilómetros con China. Pero hay que tener en cuenta que Kazajistán tiene una democracia especial, con lo cual los números oficiales, bueno, son oficiales pero no son reales. Entonces es muy curioso porque, por ejemplo, bueno, en Kazajistán no hizo cuarentena, ¿vale? Hasta el día 15 de marzo se recomendaba quedarte en casa, que es cuando a nosotros desde la embajada nos obligaron a quedarnos en casa. Y la cuarentena oficial empezó el día 31, si no me equivoco, de marzo, y han estado en cuarentena hasta el 11 de mayo, o sea que han sido un mes y 11 días más o menos. De cuarentena real estricta. Y ahora mismo ya se ha acabado la cuarentena. Pero es muy curioso porque empezaron los casos, que había pues los oficiales, ¿vale? Pero no estamos hablando de los oficiales, porque yo los números reales no los sé, pues ya digo que no son reales. Pero bueno, entonces los oficiales empezaban y tú veías que iban cada vez 10, luego 11, luego tal. Fueron poquito a poco y con la cuarentena seguían igual. Y entonces cada vez eran más y han seguido subiendo, han quitado la cuarentena y técnicamente han quitado la cuarentena, pero sigue subiendo igual. Entonces es como, lo de los números allí es como absurdo. O sea, ahora mismo están en 7.000 casos y cuando quitaron la cuarentena estaban en 5.500, creo. Y ya digo que son los números oficiales, que puede que sean o sea, puede que sean cercanos a la realidad, pero no siguen ningún patrón. Es una cosa un poco rara. Entonces sí, luego hay otra cosa muy interesante que es cómo la gente ha respetado la cuarentena, que me parece algo interesante de contar. La cuarentena se la han pasado por el forro, o sea, al principio es verdad que nadie, o sea, cuando todavía la cuarentena era recomendable, yo quise quedar con algún amigo de forma, bueno, en pequeños grupos, ¿no? Que no pasaba tanto nada, para hacer alguna actividad, y era imposible, porque todos decían, no, es que tenemos que cuarentenarnos, pero cuando pasaron 10 o 15 días, todos querían quedar, aún habiendo cuarentena, los que vivían en mi zona, porque hubo otros que se fueron a su pueblo, un montón de gente. Lo que han hecho los de Madrid de irse afuera, en Kazajistán lo hizo todo el mundo. O sea, la mitad de la gente que conocía se fue fuera de la capital. Y entonces eso, empezó la cuarentena y la gente se la pasaba por los huevos. O sea, de hecho, cuando yo me fui el día 11, que es justo cuando acaba la cuarentena, pero es que desde el día 1 la gente iba a los parques. Bueno, una cosa muy interesante es que no estaba permitido ir al parque. Y como la gente, como los edificios soviéticos están hechos con un parque dentro de cada edificio, más o menos, hay un montón de parques, entonces la policía no puede controlarlos. Y los kazajos, a diferencia de los españoles, se pasan las leyes por donde les viene a dar un poco la gana. Entonces tú mirabas por la ventana y había siempre alguien en el parque, porque les daba igual. Ellos se bajaban al parque, venía la policía, les echaba la bronca y se volvían a subir. Conclusión, el día como 1 o 2 de mayo, pues salió un decreto ley diciendo, no, al parque sí podéis bajar porque no nos queda otra. Y entonces, claro, ya cuando dijeron que se podía bajar al parque, ya para los kazajos era esto, se ha acabado la cuarentena, y entonces la gente se iba a dar paseos, se iban a jugar al fútbol, 11, llevan toda la mascarilla pero puesta aquí abajo, ¿sabes? Porque debe de protegerte si te la pones ahí abajo. Entonces, bueno, la situación del coronavirus ha sido como bastante tenue, han tenido pocos casos, eso sí es verdad. O sea, ya a nivel real, de la gente que conocía yo, gente que conocían ellos, solo hay una persona que conocía a alguien con coronavirus, que era un vecino en la ciudad de Karagandhi. Pero por lo demás hay muy pocos casos, mientras que aquí en España, como me imagino que ya sabréis, yo tengo conocidos en mi familia, fuera de mi familia, amigos, hay un montón de gente, con lo cual sí es verdad que los datos probablemente eran mucho menores. De hecho, yo me tuve que hacer la prueba de coronavirus para viajar. Y en cuanto a las medidas que tomó el Estado, hay cosas muy interesantes. Lo primero, una medida que ha tomado ahora España, Kazajistán la tomó desde el inicio de febrero, y es que si alguien llevaba a Kazajistán tenía que pasarse 14 días en casa. Y eso antes de cerrar las fronteras, claro. Y eso lo están empezando ahora a hacer en los gobiernos europeos, y ya digo que Kazajistán lo hizo muy rápido porque es algo que hizo China y Kazajistán se lo copió a China. Y otra medida muy interesante es que para viajar en Kazajistán ya te permiten viajar
dentro del país, pero tienes que hacerte una prueba de PCR antes de viajar, que es lo más inteligente a la hora de buscar que la gente viaje y que la gente se pueda mover con normalidad. De hecho, en España, para el turismo, yo creo que harán esto en algún momento dado, porque es la única opción de encender aquí el turismo en España. Y además, Kazajistán, como tiene una economía más reducida, realmente tampoco han podido mantener la cuarentena mucho tiempo, porque a nivel económico es que no pueden. O sea, no tienen una capacidad económica para pararse 2 meses, ¿sabes? Pero bueno, nada, simplemente para contar un poco cómo ha sido la experiencia de la cuarentena ahí, que como ya habéis visto está muy aburrido. De hecho, empecé el canal porque en un momento dado estaba ya tan aburrido y tenía tantas cosas que contar que dije, pues venga, pues empezamos el canal. Y nada, eso es todo. Espero que haya quedado cortito. Muchos saludos a todos, espero que estéis muy bien. Y la semana que viene traigo o la música o la comida, lo prometo ya, ¿eh? Venga, hasta la próxima.